Bueno, hoy estamos hablando de educación desde el comienzo del programa porque tenemos el gusto de recibir a Carlos Estigarribia. Él es el director del Liceo número 3 de Fraiventos, que ganó en la 4ª edición a Mejor Docente 2022 según la Fundación Richie New. Así que muchas gracias, es un honor recibirlo aquí en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio y la posibilidad de comunicar un trabajo y un disfrute que tenemos en este momento. Antes de hablar del método que ustedes imparten en el Liceo de Fraiventos, que está teniendo gran éxito porque en definitiva genera un mejor nivel educativo en los chiquilines, preguntarte a ti como historia de vida, ¿cuándo es que nació tu pasión por la docencia o en qué momento se despertó la vocación? Bueno, de gurí chico era el que organizaba los equipos del barrio. Siempre estuve cerca del deporte y la educación. A los 16, 17 años me invitaron, yo nací en Yum, me fui a estudiar a Paysandú, estaba en preparatorios, me invitaron a ser parte del grupo de líderes de la CJ, de Paysandú. En el año 74 inicio mi primera carrera docente, que en el IFED de Paysandú inicio mi carrera como maestro. Luego me recibo en el año 77 como maestro, tengo un corto periodo de trabajo como maestro, llego a Montevideo y en el año 81 ingreso al Instituto Superior de Educación Física, trabajo como profe de Educación Física hasta el año 99 y en el 2000 tomo mi primer cargo como director efectivo en secundaria. O sea que hace más de 20 años que sos director. 22 años. 22 años. Y en el Liceo 3 de Fraiventos desde el 2008 en adelante. Así que también conoces a fondo sí. El liceo. Entrando un poquito en lo que ya fue el premio, pero antes de entrar justamente de qué se trata esta metodología, contanos para que todos sepan cuáles eran las condiciones que implicaba esta premiación, ¿verdad? Que se presentaron además más de 40 postulaciones. Era la presentación, justamente una descripción muy extensa, muy profunda de cuál es la experiencia a presentar. Luego después nos comunicaron que habíamos quedado dentro del grupo, que teníamos que ir a una entrevista final, y a partir de la entrevista nos comunicaron que estábamos nominados dentro de los 5 finalistas. Hasta que después, bueno, fuiste quien fuiste. De todas formas hay 4 o 5 personas más, ¿verdad? 4 más. 4 más que también han tenido una mención y que tienen sí. también sus metodologías bien interesantes en todo el país. Ahí estamos viendo un poco tu presentación dentro de lo que es la premiación. Sí. Contanos un poco este método educativo. Hoy estamos hablando de una reforma educativa planteada por el gobierno. Está generando, como mencionamos al comienzo del programa, determinadas resistencias, tanto por los estudiantes como por algunos sectores políticos. ¿En qué se basa tu método educativo? Bueno, pedagogía multipropósito en realidad es un proceso de trabajo. Yo quiero primero decir que este premio, si bien Richie New lo otorga a una persona, es de muchísima gente que ha hecho posible en 22 años que podamos ir construyendo esto y hoy lo tengamos como realidad. Surge en la necesidad de responder a interrogantes. El primer interrogante que nos surge en el año 2000, después de haber sido profesor de educación física casi 20 años, es, bueno, ¿y ahora cómo gestionar un centro educativo? Totalmente diferente como función. Quizás la experiencia o la historia o nuestro propio carácter siempre nos llevó a pedir ayuda. Siempre hemos tenido la suerte de aprender de que si logramos de que alguien nos ayuda, encontramos mejores respuestas. Y empezamos a pedir ayudas a colegas, a investigar en documentaciones, en publicaciones, y ahí encontramos a Peter Senge. Una propuesta, Peter Senge le llama organizaciones inteligentes, va dirigida a grandes empresas y el trabajo con mucha gente, y vamos poco a poco tomando de Peter Senge aspectos que nos permitieron abordar el trabajo en la educación. Aparte de lo que es la gestión en sí, yo te escuchaba hace un ratito, Peter Senge, Goleman, una cantidad de autores nos llevan a la emocionalidad. Es decir,
Ya por suerte la ciencia nos tiene muy claramente indicado que la inteligencia funciona gracias a su emoción. Es el motor de los aprendizajes, la emoción. Evidentemente allí inteligencia emocional ha sido un soporte muy importante con todas las publicaciones que el mundo tiene, la experiencia de aprendizaje con los docentes, con las familias, con los gurises nos hace cada vez afirmar de que dónde empieza la posibilidad de que los gurises aprendan. Empieza en un buenos días, en una señal, en un golpear la mano como código con los gurises. Es decir, empieza la posibilidad de que los gurises aprendan cuando se establece el vínculo humano necesario en donde entre las dos personas, entre las 40 personas, hay un pensamiento de que hay alguien que se está preocupando por mí. Y esto lo que implicó además es que ustedes generaran esto como metodología en donde hay una capacitación también al docente, porque esta inteligencia emocional, imagino que hay que arrancar con los docentes, vos llevando también a todo el equipo. ¿Cómo lograste unirlos incluso a las familias? ¿Cuán difícil a veces es llevar a las familias de adolescentes al liceo? ¿Cómo lograste ensamblar todo? Hemos tenido la suerte, nosotros tenemos un sitio en el Liceo 3 para 100 personas, que es el Salón Multiuso, ¿verdad? Y hemos tenido la suerte prácticamente desde que empezamos a trabajar, el juego ha sido uno de los ganchos. La recreación, el juego con los gurises y las familias, ¿verdad? También un soporte pedagógico. Pero hemos tenido la suerte de que en ese salón, que tiene una capacidad de 100 personas, nos permite, cuando citamos o cuando invitamos a las familias a que vengan a conversar con nosotros, no podemos hacerlo más que de a 3 grupos juntos. Los 3 primeros de la mañana, o los 3 primeros de la tarde, o los 3 segundos, terceros de la mañana o de la tarde. ¿Por qué? Porque siempre vienen más de 100 personas. O prácticamente se llena el salón con 100, porque vienen los padres, los hermanos, los tíos, las familias completas, y ha sido siempre un disfrute enorme. Hermoso eso. Y lo hemos disfrutado porque siempre hemos trabajado cooperativamente. Tenemos un soporte, yo les decía fuera de cámaras, en el Uruguay una propuesta con la ley de cooperativismo que apuesta precisamente a esta misma línea, principios, valores del ser humano como posibilidad de desarrollo, no solo de la empresa cooperativa, sino de acciones cooperativas, y que además la ley de cooperativismo en el Uruguay le impone a INACOP a financiar proyectos de desarrollo, porque todo esto necesitó dinero. Claro. Y trabajamos en proyectos, y los proyectos necesitan dinero, por nombrarte, INACOP, PDCIVA, la ANEP, secundaria, INJU, MIDES, con esas aperturas de llamados a proyectos financiados nos han dado una mano bárbara. Los padres, 2 veces por año, los padres es una comunidad que no tiene muchas oportunidades financieras, ¿verdad? Pero los padres 2 veces por año, en marzo y ahora, septiembre, agosto, septiembre, venden bonos. Esos bonos producen en cada una de las 2 ventas un promedio de 160, 170 mil pesos y luego otros 160, 170 mil pesos en esta época. Eso también es un trabajo cooperativo, de responsabilidades, de disfrute, y el trabajar con la emocionalidad, el que cada uno de los gurises nos vea, nos salude, nosotros a nosotros, entre nosotros mismos, el saber que nos podemos ayudar, eso provoca alegría. Totalmente, y el hecho de trabajar en proyectos que, bueno, mucho se habla también de esta reforma educativa, de pensar un poco más en las aptitudes de los chiquilines y trabajar en pos de eso. También hay algo que me parece interesante en este mundo de digitalización, donde el Plan Ceibal obviamente ocupa un lugar sumamente importante. Ustedes hicieron una apuesta al papel. Sí, por supuesto. El libro papel es el soporte, es el sostén de la sobrevivencia del ser humano sobre la Tierra y de sus posibilidades, más allá de que la tecnología, en el año 2000 teníamos unos telefonitos inalámbricos que solo permitían el llamado, y en 22 años ha revolucionado el mundo. Pero el libro papel sigue siendo el soporte. Pero además, yo les contaba que una de las cosas que nos enseña Peter Senge en Organizaciones Inteligentes es a predecir.
Hay que predecir, hay que analizar, hay que investigar. Cuando nosotros a partir del 2005 empezamos a ver lo que ocurre con Plan Ceibal, que es una propuesta excelente, pero que en la realidad el 50% de los gurises o no tiene señal de internet o no tiene su máquina en condiciones, y que además hay que corregir algunos errores, y yo le planteo al país que corrija en todo el país, en todas las instituciones este error. Nos olvidamos como país del 2005 en adelante de proveer libros papel a las bibliotecas de los liceos. Hicimos a partir del año 2008 una campaña de libros, apostando a que la población también iba a trabajar con nosotros, y nos regalaron 17.000 libros. Hoy tenemos la totalidad de los libros de primer ciclo, que es nuestro liceo, y la totalidad de los libros de segundo ciclo, porque gurises que siguen estudiando en otros lados vienen a estudiar en nuestra biblioteca. Y en el momento de pandemia, yo te contaba, sabíamos que había gurises que no tenían señal y que no tenían máquinas. Organizamos pack de libros y los llevamos a cada una de las casas con nylon, previsiones, tapaboca, guantes, pero fuimos a la casa y le dejamos el material de consulta necesario para que los gurises pudieran cumplir la consigna. Y en eso de trabajar con papel, sabiendo que había chicos que no podían responder en plataformas, muchos se las arreglaban con los celulares, a pesar de no tener la máquina, pero el tema de la capacidad operativa de la señal de internet en la familia es todo un problema, ¿verdad? Muchas familias no tienen, nuestros no tienen celulares, o se lo tienen que llevar los padres al trabajo. Claro. Y ahí, cada 15, 20 días, en aquellos chicos que trabajaban con libros papel, íbamos a buscar los trabajos realizados, a veces una semana, los profesores los corregían y devolvíamos los trabajos corregidos a los gurises. Esto también es parte de este trabajo colaborativo, ¿verdad? Que es la base de este proyecto. ¿Cuáles son los resultados? Porque ustedes han podido medir que esto resultó, que tuvo buenos resultados en los chicos. Cuéntenos a partir de ahí. Sí, tenemos el disfrute de decir que en el año 2021 alcanzamos 96 gurises de cada 100 que pasaron de clase. Se nos fueron 1 de cada 100 y los que quedaron con una impronta y una expectativa pronta de que este año van a salir adelante. Entonces estamos desde hace muchos años disfrutando. En plena pandemia estuvimos en 87 gurises en el primer año de pandemia, en el 2019, al fin de 2019, 20 y 21 alcanzamos estos niveles. Hablemos un poco de este libro, que en definitiva es como la recopilación de todo el trabajo que vienen realizando desde el año 2020, ¿verdad? Desde el año 2000. Ah, del año 2000, bien, años de trabajo. Empezamos 22 años de trabajo. Empezamos a escribir Pedagogía Multipropósito, el primer artículo es Organizaciones Inteligentes y sus posibilidades de aplicación en el sistema educativo, y luego, siempre respondiendo a interrogantes, ¿verdad? Y luego, simultáneamente, una gran interrogante es cómo aprenden los estudiantes, y tenemos que valernos de la ciencia. El primer abordaje científico que nosotros buscamos como sostén es las inteligencias múltiples de Gardner. Es excelente, nos determina muy bien las inteligencias que tienen desarrolladas los gurises, pero al ser tantas inteligencias, cuando los docentes las querían llevar al aula, esos datos, era muy difícil de abordar cómo trabajar con ese dato. Luego, descubrimos en el año 2010 la teoría mundial de estilos de aprendizaje de Domingo Gallego, Catalina Alonso y Honey. Esa teoría, que es fantástica, nos dice que preponderantemente, tú, nosotros, cualquiera de los gurises, en un momento de nuestra vida, de acuerdo a las posibilidades de experiencia, de aprendizaje que hemos tenido, hemos desarrollado mejor, más cómodamente, uno de nuestros 4 estilos: activo, reflexivo, teórico o pragmático. Además, Domingo Gallego y Catalina Alonso y Honey nos provee de una herramienta fantástica de investigación que se llama CHAEA para mayores de 14 años, CHAEA Junior para menores de 14 años, en donde CHAEA es una aplicación de un formulario, de un cuestionario de 40 preguntas en Junior y 40 preguntas en 80 en CHAEA, nos determina la preponderancia de uno o más estilos en un momento de la vida. Estilos de aprendizaje nos dice que siempre estamos aprendiendo y tenemos la posibilidad de desarrollar aquellos estilos que hasta ahora
no hemos desarrollado. Eso lo orienta al docente, Claro. diciendo, bueno, tengo estos gurises activos, reflexivos, teóricos o pragmáticos. En primer lugar, el docente lo invitamos, esto no es impositivo, sino que lo invitamos a que se investigue él. Porque la forma de aprender de un docente, si no la tenemos consciente, puede influir negativamente. Si un docente es activo, reflexivo, teórico, pero no pragmático, sus propuestas, y yo voy a corregir algo que te había escrito, los docentes no enseñamos, y ahora te voy a decir por qué. Los docentes construimos caminos para que los gurises tengan oportunidades de aprender. Yo puedo enseñarte mi palma de mano, pero tú vas a aprender si te doy oportunidades para aprender. Y entonces el docente ahí tiene que pensar de que si él reflexivamente no tiene su estilo desarrollado, tiene que hacer fuerza para desarrollarlo, tiene que poner empeño para desarrollarlo. Claro. ¿Cómo lo hace? Con la ayuda de sus colegas. Claro. Con la ayuda de sus colegas, el que es activo, ayúdame, cómo trabajás vos desde tu actividad, el que es reflexivo, cómo trabajas tú desde tu Y ahí se poder conforman de reflexión. grupos buenísimos porque ¿no? se compensan unos con otros y eso potencia el equipo. Ese es el trabajo cooperativo. Claro, ¿Ah? buenísimo. La verdad que es cooperativo. sumamente interesante la propuesta. Súper interesante lo de los 4 estilos y cómo conformarlos, me parece que para el aula es genial. es central. Y le hago una pregunta, ¿qué le dejan los chicos? 22 años de profesor y director de estos liceos y en el interior del país donde a veces estamos tan lejos desde acá y ustedes nos transmiten algo de comunidad que nos lo han transmitido muchos de los que vienen desde el interior, a veces falta eso en Montevideo. ¿Qué es lo que le transmiten esos jóvenes? Lo que escribió Pablito Estramín. Los adolescentes renuevan los sueños que pierde la gente. Wow, buenísimo. Sí, está buenísimo eso de verdad, de que el docente no se ponga en ese lugar de superioridad, sino que es una horizontalidad en donde uno aprende del otro, ¿no? Continuamente. Nosotros aprendemos por más viejos, porque más tenemos años. más vida y nos equivocamos más veces y tuvimos más oportunidades para aprender. Totalmente. Entonces, allí estamos para que los gurises nos demanden, es decir, pedagogías multipropósito es respuesta a las demandas de los gurises. Yo siempre hago mención, en este caso, hemos aprendido de Carmen Rodríguez. Seguramente ustedes la han tenido en el living alguna vez a Carmen Rodríguez, licenciada, invítenla, licenciada, psicóloga, una eminencia en esto de entender al ser humano por el ser humano. Y Carmen nos describe muy claramente qué es la adolescencia. A ver, La Carlos, adolescencia ¿querés terminar con eso? es un tiempo de vida que tiene 4 momentos. Es el momento de transformación identitaria. Es el tiempo de moratoria. Habría que charlar mucho sobre esto. Es el tiempo creciente de autonomía. Y es el tiempo de confrontación generacional. Sí. Los adolescentes necesitan vivir esos 4 tiempos para desarrollar su inteligencia. Sumamente interesante esta charla, la verdad, de momentos en donde a veces los adolescentes no están puestos en el lugar de donde deberían estar, no están siendo escuchados y donde están sufriendo muchísimo, ¿no? A nivel anímico, emocional, también los embates de lo que fue la pandemia, el aislamiento y la digitalización excesiva, me parece. Entonces hay una mirada ahí distinta, una esperanza distinta. El texto de pedagogía que escribió Pablo Estramín en una noche donde estábamos juntos comiendo pizzas al tacho de Tasende, ustedes eran muy chiquitas o no habían nacido. Pero a Tasende lo conocemos. Pero sí, pizza al tacho de Pablo Tasende estuvo también. 7 días en el Liceo de San Javier. ¿Dónde Es estaba? uno de nuestros amigos, sí, en el año 2000. Y después hemos invitado a muchísima gente. Jorge Schellenberg ha estado en el Liceo 3, es decir, por nombrar gente. Pablo nos escribe, no los escuchan, no los entienden, los tratan de adultos cuando queremos, Claro. o los tratamos de niño cuando nos importa. Es decir, en palabras nuestras, las ideas de Pablo. Tenemos que revertir la emocionalidad. Hoy no tenemos duda, nuestra inteligencia es emocional. Si nosotros tenemos la capacidad de establecer vínculos, vamos a permitirles a nuestros gurises eso que tú decís. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. La verdad que fue un gusto recibirte. Imagino que está todo el liceo festejando este premio, este reconocimiento,
que más allá de lo económico tiene que ver con un trabajo que venís realizando desde hace ya muchos años, Si ¿verdad? vos dispuesto con lo económico, son $5.000, con $2.500 vamos a apoyar nuevos proyectos o fortificar los que ya están llevándose adelante en el liceo. Hay muchos proyectos de innovación y $2.500 vamos a utilizarlos para recorrer el país y colectivizar con muchos amigos que tenemos en el país esta idea. Qué Sin duda, divino. yo me quedaría horas escuchándolo. Le digo que me quedo con ganas de charlar muchas cosas más. Muchísimas gracias por el Muchas tiempo, gracias fue un a gusto ustedes. recibirlo.